Con respecto al tema de el origen y la evolución de la entrevista, tenemos que comenzar diciendo que la entrevista es uno de los procesos comunicativos más antiguos del ser humano, ya que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de intercambiar información, ¿verdad? Podemos conseguir los orígenes de la entrevista desde la antigua Grecia con el filósofo griego Sócrates, ¿verdad? Quien implementaba un sistema llamado mayéutica, que en el griego significa el arte de hacer nacer. Sin embargo, le dio una vuelta a esto y le dio un ámbito filosófico. El concepto que él tenía era de que él como maestro le realizaba preguntas a sus alumnos y ellos desde esas interioridades hacían florecer, hacían renacer o nacer sus propios conocimientos. Por eso le asoció el término de mayéutica. Ellos hacían nacer ellos mismos sus conocimientos. Tenemos también el caso de Hipócrates, un médico griego, quien utilizaba el método de la entrevista para hacer preguntas a las personas enfermas que él trataba, para así poder llegar a un diagnóstico médico de sus dolencias. Tenemos también orígenes de la entrevista con Platón en sus diálogos de la República, las leyes, el diálogo de Gorgias y Fedros, ¿verdad? Y tenemos también orígenes de la entrevista en la escuela filosófica, donde Tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles se hacían preguntas de los fenómenos observables y luego se planteaban, especulaban con las respuestas, o sea, hacían todos planteamientos de preguntas y respuestas. Tenemos el caso documentado de la primera entrevista en 1619 con Ben Honsonde, ¿verdad? Y quien era un dramaturgo, un poeta inglés, que por cierto era rival de Shakespeare. Y esta fue una entrevista que realizó con William Drummond. En la casa de William Drummond estuvo 2 semanas allí de vacaciones, ellos eran amigos, y alguien estaba documentando sus conversaciones. Estas conversaciones estuvieron perdidas y aparecieron luego en 1842 en una biblioteca, y ese fue el año donde fueron publicadas. Cuando se descubrió y se leyó esta documentación, era tal cual una entrevista como la conocemos ahora. Tenemos también en 1801 tenemos al padre de la entrevista psicológica, perdón, que fue el austríaco neurólogo Sigmund Freud, quien a través del psicoanálisis, con un método de preguntas, indagaba sobre la vida interior de las personas, sus ideas, su sexualidad, sus apetencias, sus frustraciones, y todo eso lo hacía a través de cuestionarios y preguntas. Él decía que sus entrevistas eran como una pistola, que nunca se puede apuntar sin saber dónde se debe disparar. Cuando se realiza una entrevista tiene que saber el porqué de las preguntas, el para qué de las preguntas y qué es lo que se quiere obtener con las preguntas, ¿no? Tenemos también en 1836 una entrevista muy interesante con James Gordon del diario de New York Herald. Él se considera el padre del periodismo, ¿no? Y de hecho se considera también el padre del sensacionalismo y del amarillismo, que se usa mucho en los géneros periodísticos, puesto que en esa oportunidad él hizo una entrevista a Rosina Thompson, que era la dueña de un prostíbulo, sobre un asesinato que ocurrió allí en ese prostíbulo, y el titular de la prensa del New York Herald fue un asesinato atroz, ¿no?